camiseta negra, pero gracias por cada uno de los que se ha acercado y está entonces conectándose. Queremos realmente disfrutar un momento muy lindo en esta tarde. Para nosotros ahora está una tarde espléndida, está todavía bien claro, típico de esta época del año aquí en el sur. Así que damos comienzo a la cuarta conferencia misionera en este día sábado. Esta sería nuestra tercera jornada de esta cuarta conferencia misionera. La misión continúa, tal es el título que hemos puesto, y para nosotros es una alegría poder verles, el poder disfrutar este tiempo tan lindo y seguramente con todo lo que el Señor va a estar dándonos en esta tarde. Les leo muy rápidamente. En el Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Qué hermoso es poder hacer lo que hacemos teniendo un Dios con las características como las que encontramos y hemos escuchado ahora una vez más en su palabra. Nuestro Dios es un Dios grande y es maravilloso. Su accionar es maravilloso. Vamos a dirigirnos al Señor en estos momentos en oración. A ese Dios grande, a Él vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos. Podemos al inclinar nuestras cabezas que tú eres un Dios maravilloso, grande, sublime. No hay manera, Señor, de hablar de ti sin que todo nuestro ser, Señor, se conmueva y, Señor, realmente podamos decir qué grande, qué maravilloso que eres tú. Gracias. Nos ponemos en tus manos y deseamos que todo esto, Señor, en esta noche sea para gloria de tu nombre, tu iglesia sea incentivada, tu iglesia cobre nuevas fuerzas, nueva visión, y tu palabra, dirigida a través del Espíritu Santo, sea para bien de toda tu iglesia. Gracias, una vez más, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos todos los que nos acompañan, hermanos de la congregación, hermanos de congregaciones vecinas, desde Río Gallegos, un grupo hermoso también de hermanos. Hermanos, gracias por estar, acompañarnos. Sean también bendecidos ustedes en esta noche. Y en esta noche tenemos 3 matrimonios que van a estar compartiendo testimonios en el accionar que están llevando al Señor. Y son 3 matrimonios justamente que están muy relacionados con nuestra congregación. De alguna manera somos parte también de lo que ellos están haciendo, nos sentimos en este acompañamiento y de alguna manera decimos, somos socios en el trabajo que ellos están haciendo. Ellos están en el frente mismo, pero nosotros estamos atrás en todo aquello, o por lo menos en un área especial, o en áreas especiales tan importantes. Los tenemos siempre en nuestras oraciones y son muy queridos por nosotros. Así que quisiéramos comenzar en esta tarde escuchando a un matrimonio, Walter y Elisa. Ellos ya hace un tiempo largo que también forman parte de nuestro corazón, un pedacito de nuestro corazón allí en Jordania, en el trabajo que ellos están llevando. En estos momentos, Walter y Elisa están en Corrientes, de donde es ella, y todavía, por el tema del COVID, no han podido ir hasta Salta, pero que pronto puedan hacerlo, porque me imagino que Walter está con unas ganas tremendas de estar con sus seres queridos allá, sus hijos y seguramente todo el resto de la familia. Así que muy bienvenidos y el Señor los use y podamos, y estamos escuchando todo aquello que ustedes quieran compartir. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, qué lindo, bueno,
poder ser parte también de esta conferencia, que sabemos que se hace 4 años, y nosotros por distintas cuestiones no podíamos estar presentes. Siempre no coincidía la fecha que nosotros veníamos a Argentina, y siempre nos hubiese gustado también, porque bueno, todo lo que tenga que ver con esto que nosotros llamamos la misión, bueno, a nosotros es lo que nos apasiona, es lo que nos mueve, es lo que nos conmueve, nos alienta, y eso es lo lindo de esta reunión, de esta noche de sábado, la noche acá en Corrientes, una noche templada, linda, calorcito, así que bueno, estamos muy agradecidos al Señor de poder compartir con ustedes. Y muy agradecidos también, bueno, a toda la iglesia, ¿no? Porque siempre, si bien estamos allá en Medio Oriente, en Jordania, viviendo hace 6 años viviendo allá, pero ya en un año anterior fuimos a ver cómo era todo, y entonces siempre fue tan fiel el Señor, y a través de la iglesia, de ustedes, de cómo seguirnos y seguir trabajando juntos en esto, porque la obra es del Señor, pero gloria al Señor que nos usó a todos para extender su reino, ¿no? Amén, amén. Sí, una obra maravillosa, una obra para nosotros fue muy claro que es el Señor el más interesado en todo esto. Por eso Él es el que comanda, Él es el que dirige, Él es el que promueve, Él es el que financia, Él es el que usa a todos los que están dispuestos a ser usados por Él para participar de esta obra maravillosa, que es nada más y nada menos que una responsabilidad muy grande, llevar el mensaje, llevar este plan de salvación a aquellos que no tienen un acceso directo a escuchar este mensaje. Para nosotros es un privilegio poder contarlo desde nuestra experiencia, desde el mismo lugar, desde estar entre aquella gente. Nosotros trabajamos, como ustedes saben, en el mundo musulmán, una cultura nueva para nosotros, una cultura distinta, una cultura muy afirmada en sus fundamentos, así que para nosotros fue y sigue siendo un gran desafío toda esa cultura. Así que estamos muy conformes de poder haber y de poder seguir conociendo este lugar. ¿Y por qué me refiero a la cultura? Porque la cultura y las tradiciones son cosas muy arraigadas en nosotros, en el humano. Somos parte de alguna cultura, somos parte de tradiciones, y cuando nos queremos involucrar con otras culturas, con otras creencias, bueno, nos damos con distintas situaciones que es donde necesitamos tremendamente del Señor. Necesitamos la guía del Señor y necesitamos al Espíritu Santo para poder estar en medio de ellos, poder manejarnos como el Señor quiere que nos manejemos. Así que la cultura es un tema muy, muy importante. La cultura que en aquel lugar, como muchos de ustedes conocen seguramente, pero nosotros pudimos vivir en ese lugar y podemos contar que es una cultura muy linda, es una cultura que promueve la hospitalidad, es una cultura que se ayudan unos a otros, la cultura de los árabes especialmente, y para nosotros fue también descubrir todo eso, descubrir una nueva cultura, un nuevo idioma, descubrir nuevas comidas, vestimentas distintas. Para nosotros es algo maravilloso, maravilloso, así que... Y el Señor nos llevó paulatinamente. Preparamos
gracias a Marcos y a Coqui que nos ayudaron, una serie de fotos que queremos ir mientras le vamos mostrando, vamos comentando, porque bueno, con algunos nos vimos el año pasado, porque el Señor siempre nos permitía poder venir a vernos y después volver otra vez a lo que el Señor estaba haciendo. Qué bueno que empezamos con esta foto porque decimos la misión continúa, ¿no? Estamos diciendo que nosotros llegamos hace un mes y medio aquí a Argentina, gracias a los milagros del Señor, porque en plena pandemia pudimos ingresar. Pero hoy, por ejemplo, como todos los días, estábamos conectados con ellos, nos podemos conectar y seguimos hablando de estas personas que ellos tomaron la voz y dijeron, nosotros seguimos, ellos en este tiempo han crecido mucho. Yo quiero que conozcan las caritas de quienes están al frente ya de la obra en este tiempo, porque en este tiempo también de pandemia, si seguimos pasando las cosas está bien. Y entonces ellos crecieron mucho en el Señor, se fortalecieron, porque ni bien llegamos, lo que pasó fue como una expansión así, ni bien llegamos el año pasado, enseguida muchos se volvieron, la familia de una de las que está más a cargo de todo, sí, muy bien. Aquí están los representantes del fútbol. El día del fútbol. Normal, sí, todos los fines de semana. Hoy día por el fútbol. Estaban locos por el fútbol, sí, para poder, era una herramienta muy útil para hablar a niños y niñas, a veces mujeres grandes, no siempre, porque estamos con refugiados sirios en su mayoría, pero por acá quiero que les conozcan las más grandes, por así decirlo, líderes, ¿no? Que quedaron ellas a cargo de toda la obra en este tiempo, porque ellas tomaron realmente esa cosa como de decir, Señor, nosotros no te vamos a dejar, no importa la pandemia, no importa la persecución, porque en este tiempo se les hizo aún más difíciles a ellas en sus familias, pero nunca claudicaron, nunca, gracias al Señor. Bueno, son parte de los hijos de nietos, se nos juntaban por momentos, esa era la casa que alquilábamos, por momentos se les juntaban muchos niños, porque bueno, Walter podía dar las clases de estudios bíblicos que cada vez ellos querían más, decían, tienen que fortalecernos, tienen que dejarnos bien en el Señor. Y es que, porque agarraron la responsabilidad, una cosa del Señor. Así que bueno, yo ir recolectando a los niños para ir a estar con ellos, pero sí podemos pasar a la siguiente. Fue tan lindo como ver en algunos casos refugiados que tenían que irse a sus lugares, como ellos decían, quédense tranquilos, porque sea en Siria, sea en el Líbano, en Turquía o en Arabia Saudita, donde muchos se fueron con el Evangelio de nuestro Señor. Así que qué lindo esto también pudimos juntos, lo cuento porque todos fuimos parte de esto, colaborar. Esta señora quedó en situación de calle totalmente y pudimos también proveerles de una carga, no solo de la mercadería que siempre se le daba, sino también de comprar una carpa y poder estar con ella y levantar una nueva casa de oración, porque cada casa era una casa de oración. Y ella le puso un nombre a esa carpa. ¿Se acuerdan? Creo que comentamos el año pasado cuando ella empezaba a estar fuerte en el Señor. Bueno, y parte de la familia, ella siempre estaba ya hablando a toda su familia y fue impresionante cómo tomó de fuerte la palabra del Señor y ella no le importaba lo que podían decir de ella, porque estamos en estos países muy secreto, digamos, de seguir el Evangelio, pero esa viva voz hablaba y hasta hoy día siguen bien fuertes en el Señor. Así que de ellos tenemos noticias, una también que creció fuertemente el Señor y la que vemos, y están llevando a sus familiares. O sea, lo bueno de esto, que como ellos pasaron por diferentes pruebas aún ahora en el tiempo de pandemia, ellos nos decían, no, mira, realmente lo que vos nos estás enseñando ya vamos directo a la práctica, ya nos damos cuenta, le decían a Walter, que estamos realmente creciendo, porque no es solamente una enseñanza, sino lo estamos viviendo. Esto es el lugar del bautismo, que es donde Jesús mismo se bautizó.
Esto es Jordania, ahí lo que ven enfrente es Israel. Las escaleritas de este que se ven acá, eso ya es Israel. Y de este lado, Jordania. Jordania. Y ellos justamente pidieron, porque crecían en la palabra, muéstrenos los lugares bíblicos. Y fuimos ahí porque se querían bautizar. Ellos querían a los familiares nuevos, estas niñitas que están ahí alrededor, que son familiares, los bautizamos, gracias al Señor, ellos convencidos y con la convicción, ¿verdad?, del Señor, de que querían dar un paso más firme en el Señor. Así que fue re lindo para nosotros poder establecer también esos pasos cada vez más adelante, como ver que realmente tomaban en serio. Así que sí, eso fue ahí, ven por detrás a una banderita de Israel, ahí enfrente, que van a ver al fondito, al fondo. Y bueno, y ellos felices, conocimos otros lugares que podíamos darle dignidad. Ella nos decía, nadie nos trata porque en su mayoría viudas y huérfanos. Ahí agradecía al Señor por la mercadería que mes a mes se les llegaba y ellos podían dar de comer. Ella es sus nietos, ella tiene nietos a cargo porque padre y madre le dejaron a los hijos. Entonces la abuela se hace cargo de estos niños. Nosotros le decíamos como Timoteo, porque la abuela, a sus niños y nietos van a llegar a ser grandes líderes. ¿Y qué pasamos? Aquí en las casas, claro, una vez que en el principio se puso bien fuerte el tema de la restricción de la pandemia, pero las casas estaban abiertas. Nosotros sí podíamos ir hasta allá con toda la familia. Este señor con sus 11 hijos nos decía, vengan y compartamos la palabra, no hay ningún problema. Así que bueno, esta que será en primer lugar. Hoy esta mañana mandaba muchos saludos porque el Señor la dignificó en este año específicamente. Ella salió primer promedio en toda la zona del pueblo que estábamos, entre 4 o 5 escuelas, ¿no? Y de todo Jordania. Primer promedio tuvimos, allá ustedes sabrán que solo nuestro país tiene gratis la educación, allá se paga muchísimo y juntos pudimos hacer que terminen sus estudios. Así que gloria a Dios, ella es ejemplo en el Señor en todo. Bueno, aquí ya los familiares, cómo empiezan, ellos tomaron el Evangelio y estaban en campamentos, como Tátari, hay otros campamentos donde están todos sirios. Ellos salían voluntariamente de campamentos, venían a los pueblos, porque querían escuchar la palabra del Señor. Así que esto realmente para nosotros fue muy que nos daba ánimo, porque estaba alentador y estábamos en medio de la pandemia. Sí, seguimos, por favor. Y después también nos pasó que este otro niño, también huérfano, ustedes creo que comentamos en la iglesia el caso de él, de padre y madre también. Eso era antes de venirnos, él no estaba tan feliz de saber que nos veníamos, pero bueno, pudimos dejarlo en buenas manos. El Señor hizo que inclusive él pueda vivir al lado de la iglesia, una iglesia pequeñita que funciona allá, y él podía asistir como si fuera una escuelita guardería, digamos, escuelita dominical, lo que sería para nosotros, pero todos los días asistía a una enseñanza bíblica. Así que un huérfano de padre y madre, pero escuchar que el Señor estaba haciendo en él. Y bueno, esto fue los sábados pasados, hablando con ellos, que le mandan muchos saludos. Tenemos información también de hermanos, ¿verdad? Porque son nativos. Nosotros fuimos hermanos en el Señor que llevaron el Evangelio en Sudáfrica, fueron al Líbano cuando estuvo muy mal también, y estamos en conexión con ellos están contentos llevando la palabra. No fue fácil para ninguno de ellos. Nosotros como extranjeros es mucho más fácil, o sea, si bien nos pueden señalar, pero ellos sí viven otra vida muy difícil, sus familiares totalmente los desechan, pero ella decía hoy, por ejemplo, decía, ¿cómo voy a dejar si esto es mi vida? Esto yo nunca voy a dejar a nuestro Señor, y prendida por la Biblia, ¿no? Así que qué lindo que podamos seguir, aunque estemos aquí nosotros, también conectados, y que ellos tomaron la iniciativa de decir, no se preocupen, nosotros continuamos, nosotros seguimos, tenemos mucha gente a quien hablar, tenemos mucha gente a quien compartir el Evangelio, así que es una gratificación muy grande para nosotros. Sí, totalmente, pero este ministerio se inició
de viudas y huérfanos. El Señor nos llamó hace 3 años aproximadamente. Estando allá, sí, estando en el pueblito. Y bueno, estas son las últimas, lo que hicimos durante la pandemia con ellos. Pero tendríamos también muchísimo para compartir, que en 3 años vimos muchísimas cosas, muchísima gente convertida, muchísima gente sorprendida que no sabían que podían llegar al Evangelio, que podían ser parte también del plan de salvación. Tantas personas que en este año también siguieron recibiendo visiones y sueños con el Señor, nos decían, sí, gracias al Señor que hoy nos dicen, sí, aprendimos el idioma, claro, se predicaba totalmente en el idioma, sí, igual se tenía todo el tiempo. Las clases, para que tengan idea, teníamos todos los días, y en algunos casos venían de la capital, se dio en el último tiempo, mañana y tarde, porque se quedaban a dormir en casa, y entonces, como estábamos a 60 kilómetros de la capital, aprovechaban y se quedaban a dormir en casa y podíamos hacer un intensivo así todo el fin de semana. Y sí, gracias al Señor, porque Él nos dio el idioma, algo nada fácil, pero el Señor nos dio esa capacidad y podíamos transmitirlo en su propio en el árabe. Sí, gracias al Señor. La obra es mucho más amplia de lo que podemos nosotros hoy presentar, y eso es lo que a nosotros nos llena, nos da plenitud, porque sabemos que el Evangelio sigue caminando, sigue llegando a lugares que no es fácil llegar, pero ya ahora entre ellos mismos, están compartiendo, y bueno, eso es lo maravilloso de esta obra, imaginarse hasta dónde puede llegar, y obviamente que el Señor es el que permite. Para nosotros, bueno, es lo más lindo que puede haber. Y bueno, y en este tiempo el Señor nos está hablando de estar un tiempo por aquí, esperamos directivos del Señor para poder volver allá. El tema está muy difícil para volver, como decían ayer y antes de ayer, el tema de visados, y eso se complicó. Ya nos también quitaron la residencia, y nosotros se nos hacía difícil. Si una vez que uno sale, ya es difícil volver a entrar. Entonces, bueno, pedimos oración. Ahora estábamos esta mañana hablando con ellos, y una de ellas, una jovencita, está tramitando ya ahí con la embajada para poder venir a visitarnos, y dice que sí, que le dieron el ok, así que ya, bueno, es una buena noticia ahí que podemos comunicarnos. Es un periodo de oración para que ella pueda venir y que ella conozca a quienes oraban por ella todo el tiempo, como ustedes, por ejemplo, y otros hermanos también. Y entonces, bueno, gloria a Dios por eso también, gloria al Señor. El Señor sabe cómo hace las cosas, ¿no? Amén, sí. Ustedes vieron 2 familias. La familia de la más jovencita, ellos son jordanos, sí, y la otra familia de la señora con Andenita, ellos son sirios. Así que 2 naciones en una. Más fuertes. Y también pudimos ministrar a naciones como Sudán, Irak, Egipto. Hay muchos egipcios también están todos juntos ahí en Jordania, gracias a Dios que nos puede albergar todavía. Sí, así que bueno, queremos que no aflojar nuestra oración a favor de ellos. Ahora yo creo que está la parte difícil de que ellos puedan seguir expandiendo el Evangelio por sí solos, ¿no? Y eso hace que también las pruebas no sean fáciles. Nuestro enemigo no para, ustedes saben, allá es bien radical en la cosa. Así que, bueno, quisiera que estemos orando, no se olviden, por favor, de seguir orando por aquellos que quedaron, que el Señor, aún esta pandemia ha hecho que algunos retrocedan, otros se fortalecieron, y bueno, por aquellos que retrocedieron, pero conocieron al Señor, que el Señor les dé la oportunidad de volver a sus caminos también. Así que, bueno. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la iglesia, a los pastores,
todos, cada uno tuvieron la participación y fueron parte de esto. La gente allá muy agradecida. Me llamaba la atención porque mostramos el mapa Uruguay al final y decía, ¡desde allá! Se reían mucho. Gracias, Walter y Elisa. Muchas gracias. Qué lindo es escuchar y saber, bueno, el trabajo que han hecho en aquellos lugares, un trabajo realmente de bendición y de ya donde han dejado sembrada la palabra y ya han visto y han tenido el privilegio de ver brotes. Eso es algo que seguramente ha traído mucha felicidad en ustedes y lógicamente en el siglo también han estado haciendo fiesta por esos resultados. Gracias, el Señor les siga utilizando. Seguimos orando al Señor por ustedes para que, bueno, redireccione el lugar donde los va a poner nuevamente. Va nuevamente. Y seguimos, el tiempo no nos permite hacer quizás seguir mucho más así. Queremos ahora escuchar, nos venimos de Corrientes, saltamos a San Luis Potosí. Allí están Ugi y Sari, ellos están al frente en la iglesia Destino Vida. Esa congregación, una congregación nueva, relativamente nueva. Ellos han empezado de cero esa obra en ese lugar. Tuve el privilegio, creo que antes del año, en un viaje que hice hasta ese lugar, conocer y ver lo que fue prácticamente el inicio. Queremos compartir, o queremos que nos compartan ellos este trabajo. Hemos tomado también ese lugar como un lugar donde sembrar, donde ser parte de una ayuda para que el Evangelio crezca y en una pequeña parte también nosotros ser de bendición en aquel lugar. Así que, Ugi y Sari, les escuchamos. Gracias, familia. Es un gusto, un honor poder estar con ustedes y compartir este tiempo. Hola, qué gusto de verlos. Walter, Elisa, no saben cuánto nos bendice escuchar el trabajo, ver lo que están haciendo. Bendiciones, mucho gusto. ¿Cómo se dice gracias en árabe? Porque me decían que hablan árabe allá. Están muteados. Están muteados. Walter y Elisa. Si los ayudan, estaría buenísimo. ¿Cómo se dice gracias? Shukran. Shukran. Como el de Avatar. Shukran. Gracias, Walter. Entonces, me agarro de esta palabra nueva que aprendí, Shukran, para decir que cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender. Que alguien nos va a venir gritando de otra punta, gritando, Shukran, Shukran. Shukran tu abuelita, ¿no? y encima si habla árabe, es como que parece que trae una bomba y uno sale corriendo, ¿no? Van a venir corriendo a decirles a cada uno de los que están hoy aquí, gracias. De repente de otra esquina va a salir otro corriendo con acento mexicano y va a decir, chale, manito, me has ayudado un chorro, y va a salir hablando mexicano y te va a decir gracias, y vas a decir, como si yo no salí de la Patagonia. Pero en realidad cada uno de nosotros somos parte de lo que Dios está haciendo en cada una de estas obras. Y gracias, familia, gracias, iglesia. Va a venir gritando un antigüense, no sé cómo se dice en antigüense, gracias, Seba, Juli, si me ayudan. Pero van a venir gritando personas que van a decir gracias porque cada uno de nosotros tiene parte. Y yo quería pedirles, por favor, no dejen de orar, que creo que es la primera tarea o la tarea más importante que podemos hacer a favor de una iglesia. Esta mañana leíamos Lucas 18 y dice en la NTV, Jesús le compartió a sus discípulos una historia para mostrar que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y me encanta esto, siempre orar, nunca por vencidos, porque la oración es lo que más uno necesita. No tenemos idea de muchas cosas que suceden en el mundo espiritual, a favor y en contra, y la oración
es el arma más poderosa y lo que mejor podemos estar haciendo. Pero antes de darle un pequeño reporte de estos meses, nos gustaría que saluden así rapidito. Les dije, no van a hablar, no van a decir hola. David, Rubí, nuestros hijos, Acá que ya nos está. están alcanzando. Hola. Ahí está Rubí, ya está David. Rubí de 16 años, David de 13 años. Hasta uniformados se vinieron, ¿eh? Pero no se hagan ilusiones, Rubí va a ser la primera monja cristiana. Así que no aparten ni saquen numeritos. Gracias, chicos. Hermosos. Los libramos. Uy, qué bueno. Ah. Yo puedo librarlos rápido y Coqui sabe de qué hablo porque nos tocó vivir experiencias traumáticas de chiquito cuando nuestros papás nos hacían saludar a la gente. Y saluden a la iglesia. Entonces ahora nomás van a decir hola y se van, listo. Pero ya Dios sanó nuestro corazón. Una parte de la... Bien. Venía diciendo mi papá que en octubre hicimos una inauguración oficial de la iglesia. Gracias a Dios nos permitió en esos últimos meses de 2019 alcanzar a varias personas que entregaron su vida a Cristo, pero también se unieron a la iglesia, a todo lo que hacemos. Y fue muy bueno. En febrero tuvimos un retiro, o marzo, no creo si 1 de marzo o 1 de febrero, sí. Tuvimos un retiro y justo un mes después de eso se decreta aquí por lo menos la pandemia o el cierre de actividades, ya no sabemos si llamarle cómo, ¿no? Pero bueno, no me meto en ese lío. Pero se cerró, nos llevó eso a hacer online. Acá les vamos a compartir un poquito de algunas fotitos que... no, perdón. Acá están. Acá tenemos algunas fotos que alcancemos a mostrar. Nos tocó de improvisar algo que no habíamos hecho nunca online. Entonces, bueno, era toda una historia, ¿no? Acá de hecho, esto fue lo primerito, un paraguas que usamos para reflejar la luz y que no sea directa, hacernos lío para ver cómo hacíamos para proyectar el paso rápido. Ahí está el ingeniero de grabación. David aprendimos todas estas cosas raras que antes no usábamos. Las sillas guardadas. Acá se ven las sillas que las tuvimos que emplayar, ponerles plástico para protegerlas del polvo que en ese tiempo no se iba a usar. Y bueno, hacer toda esta cosa que creo que a todo el mundo nos tocó, ¿verdad? De hacer iglesia online. Medio raro, voy a pasar rápido. Eso fue su cumpleaños. Este es mi cumpleaños, me hicieron una torta. Que las personas hicieron un desfile. Ahí Sí. está hablando Coqui. Es que estamos viendo solamente la pantalla del escritorio, o sea, no está saliendo las fotos individuales, o sea, está saliendo todas las fotitos en chiquito. Oh, Caramba, acá las veo. Sí, ya es un problema que todavía no se resuelve, pero... Tal vez si las proyectamos desde acá. A ver ahí. Ahí está, aquí está. A ver, díganme por favor si acá se ven. ¿Ahí se ven? Sí, ahí sí. Sí. Bueno, la cosa es que acá... Oh, nos deja solo hacer de una foto. No, malísimo. No, olvídelo, va a ser horrible abrir y cerrar cada una. Bueno, no, ahí está. Ahí está. Decía Sari que acá en mi cumpleaños terminamos de grabar, me hicieron una sorpresa que empezaron a sonar el bocinazo y venían los autos en caravana y se bajaban y nos dejaban regalitos, detallitos y... Nos hicieron llorar. Un lío, hasta un vino, que para un mexicano es bastante pecaminoso, pero bueno, déjenme avanzarle por acá que tenemos otras fotitos de lo que habíamos iniciado haciendo en el auditorio. Después ya hicimos unas luces un poquito mejor. Bueno, hoy tal vez muy rápido acá, no es el punto este. Déjenme sacar este. Y nos tocó de entonces hacer online y adaptarnos a todo esto. En junio, julio más o menos, se abrió otra vez la oportunidad de hacer reuniones presenciales. Tomamos como 3-4 semanas de hacer grupos chicos de 20 personas, los citábamos a un grupo un día otro grupo, otro día otro grupo, para poder reculturalizar iglesia en este contexto o concepto de qué podemos, qué no se puede. Nos encanta compartir café, tenemos juegos de mesa, tenemos futbolito, mesa de billar, futbolito, se me fue la palabra argentina, metegol, mesa de hockey de aire y juegos que terminamos la reunión y se arma el rock and roll y eso ayuda mucho a los jóvenes y a veces a los papás de los jóvenes. Todo eso se canceló obviamente por la manipulación de cosas, pero
El café también se canceló, pero buscamos la manera de cómo hacer para tener koinonía, que decimos siempre que lo mejor de la iglesia no es solo la reunión, es también muchas veces lo que pasa después de la reunión, en esta relación uno a uno donde nos edificamos. Y ha sido muy bueno esta reapertura, este cambio de conceptos. En octubre volvimos a hacer un retiro y la pensamos y lo oramos muchísimo, porque en estos meses a través de las redes o de diferentes formas ganamos, algunas personas entregaron su vida a Cristo y sucedieron algunas cosas muy buenas, y esa gente necesitaba o creíamos que un retiro les iba a ayudar muchísimo para lo que era sanidad interior, para, bueno, arrepentimiento, sobre todo el perdón, renunciar a ataduras, etc. Y en octubre, tener que juntarse 2 días con gente todos los días y con el el barbijo es horrible, pero gracias a Dios son unas cosas terribles, increíbles. Con el equipo nos propusimos, no tocamos a nadie. Nada de abrazar, si la abuelita llora, es hermanito, Dios está haciendo algo, que Dios lo haga. No podemos tocar, tenemos que cuidar a todos. Y bueno, la logística fue heavy, pero fue muy bueno, increíble lo que Dios hizo. Las cosas de siempre sin tocar a nadie, sin abrazar a nadie, diciendo a Dios una vez más. Dejando ahora sí que el Espíritu Santo los toque. Diciendo una vez más, es gracia, no somos nosotros, no hay ningún Así poder es. mágico, no hay ningún superapóstol, Así somos es. de carne y hueso, a veces más carne, o en algunos, como yo, flaco, más hueso que carne, pero Dios haciendo las cosas increíbles que sabe hacer. Empezamos cuando reiniciamos reuniones con un sistema, nomás digo, lo comparto rápidamente para, no es acá, para dar una idea, porque por ahí alguno no tiene idea qué hablo, pero hacemos algo como esto, a la gente les llega un formato como este de reservación, escoge a qué reunión, bueno, en este caso escogió 11:30, dice cupo limitado, anota su teléfono, quién más va, y a nosotros nos llega esto que está acá al lado, diciendo quién es, esto es real de ahora, 16 respuestas de esa reunión. De mañana. De diferentes familias, que entra una persona y anota toda su familia, y sale quiénes van a asistir. Aquí sale una lista, que después, bueno, nos permite esto desplegarlo en Word y en Excel, y tener a la vez una base de datos con teléfonos, etcétera, etcétera. Esto no es más que un poco de logística. Y a través de WhatsApp, después le mandamos una confirmación. Todos los cambios, ¿no?, que hemos tenido que implementar para cuidar a las personas en este tiempo de pandemia ha sido totalmente nuevo. Pero ha sido algo increíble. Estamos juntándonos entre semana con 3 grupos para algo que llamamos la Escuela de Crecimiento, donde tenemos, por ejemplo, el grupo que fue al retiro de febrero y está estudiando mi experiencia con Dios. El grupo que fue en octubre está en lo que llamamos taller de sanidad, un taller con varias clases acerca de sanidad en 10 áreas. Y con otro grupo estamos estudiando un libro de Albert Mohler, el presidente de la Comisión Bautista del sureste de Estados Unidos, un libro de liderazgo de convicciones muy interesante, muy profundo pero interesante al fin. Y bueno, avanzando con esto ha sido muy bueno. Tenemos para mañana, ¿cuántas personas? Aproximadamente 125 personas que están asistiendo. Nos lleva eso a una logística y trabajo entre reuniones y reuniones. Hacemos desayunos para los que sirven. Alquilamos un lugar enfrente del auditorio, que es como un estacionamiento grande, cerrado, no techado, muy abierto, y entonces en ese lugar que hay ventilación, es muy grande el lugar, nos separamos, cada quien con su sanguchito y su juguito, y bueno, comemos y vamos a la que sigue y a lo que sigue, y estamos viendo la mano de Dios. Gracias, familia, porque al ser parte, cada uno de ustedes están siendo parte de esto que sucede. Por ahí a nosotros nos toca predicar, a ustedes les toca orar, a otros les toca dar, y a otros les toca, no sé, alentar. Ahí veo una parejita, Mulión dice, que les toca alentar a los que estamos acá trabajando, y cada uno hace su parte y la obra, el reino de Dios sigue. Gracias porque están haciendo junto con nosotros esto posible. Gracias también, Sebastián, Julieta, perdón, no te saludé hace un ratito, pero gracias porque también ustedes lo que hacen nos inspiran, nos animan, estamos atentos también con la iglesia orando y contentos por algo, porque aunque se detienen todas las cosas, no sé cómo es el cubrebocas que usa Dios, pero no le afecta y Él no se detiene. Él sigue avanzando, sigue transformando, y quería terminar, no sé si Sari, bueno, ahora te doy un segundito, pero leyendo algo que en estos días, la verdad que nos ayudó muchísimo. Editamos un librito que lo llamamos devocional, que
Hay 1000 formas de devocional, pero con las que siempre estuve peleado es que los devocionales casi siempre te dicen un montón de cosas y te dan 2 versículos para leer. Y dijimos, no, al revés. Acá hay preguntas y las personas tienen una tarjetita en el medio como esta. Cada mes un separador que tiene citas. No sé si se alcanza a ver un poquito. Bueno, pero cada día lee, no sé, 20, promedio 20, 30 versículos de Lucas en este caso y un capítulo de Proverbios. Y ese, nada más quería decir algo, son recursos que, bueno, le hemos pedido a Dios sabiduría, cómo hacer para que la gente siga creciendo en medio de la pandemia, ¿no? Es otro recurso que igual, bueno, Hugo hizo para que la gente tuviera un devocional y pueda bajar a papel. Bueno, son como estrategias, ¿no?, que le hemos pedido a Dios para que la gente no deje de crecer en este tiempo que no pueden venir más seguido. Sí, y ha sido buenísimo porque la gente a través del devocional se conecta con Dios y nos dice, wow, oye, entendí algo que dijeron muchas veces y, bueno, pero es ese buscar de la persona individualmente que hace que obviamente produce un encuentro con Dios que lo transforma. Y dice en algún texto que vimos estos días, Jesús dijo, esto está en Lucas 12, 14, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir estas cosas? Luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Y uno piensa, va a hablar de plata. La vida no se mide por cuánto tienen. Y no habla solo de plata. Avaricia puede ser cuánto tengo en posesiones, cuánta gente tengo y medimos por gente, cuánto en mi barca o en mi grupo chiquito, cuántas personas asisten. Y algo que nos dio Dios en este tiempo es no se trata de tus logros, no se trata de lo que tengas o de lo que logres, se trata del nivel de obediencia que Dios te demande. Al nivel de tu obediencia, de eso serás medido. No seremos medidos si tenemos una barca de 500 personas o una iglesia de 10.000. Mi papá se debe estar riendo entre suyo porque yo predicaba lo contrario hace 15 años y todo lo medíamos por números. Pero ya no. Pero ya no, entendimos, no se trata de números. Nos costó bastante, pero hoy entendemos que más que números se trata de obediencia, fidelidad, compromiso, morir. Estos días leíamos un montón de versículos en Lucas de aborrecer a padre, hermano, y el original de todo eso se resume en una palabra, suegra, pero se trata de aborrecer, se trata de despreciar todo lo demás. Cuidado que su suegra puede estar por acá. Se trata de menospreciar todo lo demás con el fin de obedecer, seguir, honrar a Dios y seguir su voluntad. Así que en ese contexto les amamos. Y algunos de ustedes que tengan un corazón misionero y se agarra de los pelos porque no puede salir o porque no puede hacer esto, el otro recuerde algo. No se trata de lo que haga, se trata de obediencia. Algunos antes de mandarlo al campo misionero, yo no tengo la autoridad que tiene Walter y Elisa para eso, pero Dios te va a tener 10 años siendo misionero ahí. Y es lo mejor que puede hacer uno. Antes de desesperarse, ¿por qué no? Yo por un tiempo decía, Dios, ¿y cuándo nos vas a guiar a abrir la iglesia? ¿Cuándo nos vas a guiar a...? Y Dios me decía, sé fiel ahí. Bien, un día me llamó un pastor muy reconocido y me dice, empieza lo tuyo. Y le dije, en términos mexicanos, Nel pastel. No, le dije, no es lo mío, quiero lo suyo. No quiero más lo mío. Y me rendí. Y dije, donde estoy soy fiel, en lo que hago soy fiel. Y bueno, ya me sale lo pastor de predicar. Perdón, gracias. ¿Qué? Chao. ¿Digo algo? No, nada más, gracias. Los amamos, de verdad, oramos por ustedes, oren por nosotros y sabemos que la oración es importante en nuestras vidas, que el Señor fortalezca, nos dé sabiduría para tomar decisiones, nos ayude a vivir también en amor, en santidad, en nuestros matrimonios, nuestros hijos, algo que hemos aprendido este último mes, cuidar nuestra vida espiritual, pero cuidar también nuestra integridad, nuestro matrimonio. Pedirles que aparte, gracias por todo lo que han invertido monetariamente, que oren por todos nosotros oramos por ustedes, que el Señor nos permita ser fieles en todo momento. Gracias por todo. Gracias, familia, los bendecimos, los amamos y volvemos a estudiar. Gracias. Y ahí donde estamos cada uno de nosotros, cerramos nuestros ojos. Padre, queremos poner a estos dos matrimonios, a Walter y Elisa, a Hugo y a Sari, Señor, delante de tu presencia. Tú has escuchado, pero seguramente no fue hoy que tú los conoces, tú ya sabes quiénes son, tú sabes, Señor, lo que hay en su corazón, tú sabes sus necesidades, simplemente que ellos puedan deleitarse en ti para que tú suplas en abundancia todo aquello
que ellos necesitan en este tiempo. Los ponemos así en tus manos, Señor, rogándote por ellos, que tú estés haciendo algo aún mayor de lo que hasta ahora, Señor, están viendo. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor les bendiga. Y ahora sí queremos también presentar a Walter y Elisa, a Sebastián y Julieta. Sebastián Rosales, ellos están en Los Antiguos, ellos forman parte entonces también de algo muy querido por nosotros en esa ciudad preciosa. Ellos están ya hace casi 3 años. Así que, Sebastián, queremos... Ahí está. Sebastián, no. Bendiciones. 2 años, sí. Sí, sí. 2 años. 2 años. Qué lindo verles. Muy bienvenidos. Para nosotros también muy lindo verlos y escucharlos. ¿Cómo se escucha? ¿El audio nuestro se escucha bien? Bien. Perfecto. Bien. Bueno, perfecto. Buenas noches y buenas tardes para todos los pastores, misioneros, hermanos, todos los que están conectados. Muy edificante escucharlos a todos. La verdad que después de escuchar a los misioneros, a estos hermanos que están haciendo una obra transcultural, ¿no? Nosotros acá en Argentina es como si estuviéramos evangelizando en Disneylandia, pareciera, ¿no? Al lado de ellos. Pero bueno, sabemos que el Señor tiene un lugar para cada uno de sus hijos. Amén. Así que estamos muy contentos con lo que el Señor está haciendo en este lugar. Muy agradecidos a Dios, porque bueno, sencillamente vemos su mano respaldando el trabajo, respaldando la obra, con crecimiento, aún en medio de esta etapa diferente que nos toca vivir como iglesia, ¿no? A nivel mundial, podemos ver su mano, ¿no? Y qué importante, alguien hablaba ahí acerca de la importancia de la oración, ¿no? Y yo no puedo dejar de acordarme cómo muchos hermanos de allí, de Ushuaia, me compartían de cómo nuestro pastor Hugo oraba por mucho tiempo para que Dios pusiese, ¿no? Un matrimonio, una familia obrera, pastoral, que pudiera venir a este lugar, ¿no? Y realmente identificarse con el lugar y hacer que el reino de Dios crezca aquí. Y bueno, Dios escuchó esas oraciones, Dios escuchó ese clamor, Dios escuchó ese llanto, ¿no? Y aquí estamos. Y también, por otro lado, Dios escuchó las nuestras, rogando, pidiéndole para que Él abriese una puerta, ¿no? Donde nosotros podamos ejercer ese llamado, canalizar esa pasión por el Evangelio, ¿no? Y bueno, acá estamos, en el centro de la voluntad de Dios, así lo vemos nosotros. Y agradecidos, por supuesto, porque el Señor sabe hacer esas conexiones, ¿no? Nos ha conectado realmente con una casa, una congregación que ama la misión, que ama el evangelismo, que ama lo que el Señor ama, que es esto justamente, la misión, evangelizar, que el reino de Dios se extienda y muchos conozcan de Jesús. Así que, bueno, para contarles un poquito, como bien decía Hugo, va a ser en enero 2 años que estamos en este lugar, en Los Antiguos Santa Cruz. Y bueno, cuando llegamos aquí, tomamos la obra, la congregación, bien pequeñita, que se estaba reuniendo allí en una casa que habían alquilado, en la casa donde nosotros vinimos a vivir. Y bueno, eran algo así como unas 9 personas que estaban, digamos, firmes, congregándose, y muy desafiados, nosotros llegamos contentos para brindarnos a lo que el Señor quería hacer. Y bueno, poco a poco hemos podido ver, como les decía, la mano de Dios respaldando, ¿sí? Añadiendo a aquellos que han de ser salvos, como dice la palabra. Hemos visto
comenzado a ver caras jóvenes, porque bueno, esos 9 eran ya adultos mayores. Comenzamos a ver jóvenes acercarse, jóvenes a recibir del Señor. Justamente en este momento estamos teniendo una reunión de jóvenes allí en el edificio, en la iglesia, que está llevándose a cabo con sus líderes respectivos, ¿no? Y bueno, eso nos permite estar a nosotros en este momento teniendo la comunicación con ustedes. Gracias a Dios, hoy somos una congregación de algo así como 40 personas. Estamos teniendo los domingos 2 reuniones, una por la mañana y otra por la tarde, ¿sí? Con grupos de 20 personas. Y seguimos desafiados, creyendo que el Señor tiene mucho pueblo en esta localidad. Esa fue la palabra que nos dio el Señor allí en Hechos, ¿sí? Habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, ¿sí? Y eso es lo que nos sostiene, nos mantiene. Cada día nos levantamos con ese hambre, con ese deseo de alcanzar a todos aquellos que el Señor tiene preparados para vida eterna. Esa es nuestra oración. Señor, conectanos, llévanos con aquellas personas que han sido ya ordenadas por vos para vida eterna, ¿sí? Y bueno, también por otro lado poder ir armando los diferentes ministerios. Yo que amo la música, cuando recién llegamos, ministrábamos al Señor adorándolo con un centro musical, ¿no? Con el centro musical nuestro que habíamos traído, con las pistas, y bueno, esa era la manera que teníamos para adorar. Hoy, por la gracia del Señor, ya tenemos el ministerio con 4 músicos, adorando, y jóvenes que se siguen sumando, jóvenes que están aprendiendo a tocar la batería, otros están aprendiendo a tocar el bajo, y vemos cómo va tomando forma, ¿no? Este ministerio que no deja de ser importante, que es el de la alabanza y la adoración, ¿no? Tan lindo. Y por otro lado los jóvenes, como les decía, un grupo de varones, de hombres, un grupo de mujeres, diferentes, bueno, ministerios a los que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia. Hoy los niños no pueden estar reuniéndose, pero también hemos implementado cuando llegamos también un grupo de escuelita bíblica donde nos reunimos con los niños para compartir una merienda y también la palabra. Pero bueno, eso no nos dejan hoy. Lo demás todo sí, estamos teniendo normalmente reuniones. Aquí la localidad en Los Antiguos no ha tenido mucho contagio, hubieron solo 6 contagios, después se sanaron y siguió todo su curso aquí. Así que por el momento, gracias a Dios, podemos trabajar, podemos reunirnos. En el momento en que no pudimos reunirnos, bueno, los pastores tenían la libertad de poder salir a la calle, poder hacer su tarea social y su tarea espiritual, así que no nos perjudicó, digamos, en cuanto a la tarea que el Señor nos manda hacer, ¿no? Seguimos creciendo, seguimos multiplicándonos aún en medio de toda la cuarentena. Y por supuesto fue una puerta, yo siempre digo, aquello que el enemigo quiso conspirar en contra nuestra terminó redundando para bien, porque las personas con problemas de ataques de pánico, de depresión, problemas de bolsillo económico, laborales, estaban dispuestas a que le hablemos del Señor, y ahí fue cuando más creció la congregación en número, ¿no? Y bueno, ellas están ahora discipulándose, recibiendo, digamos, más palabra de Dios para que crezcan como discípulos. Bueno, un poquito ahí, a grandes rasgos, es la tarea que se está haciendo acá. Y bueno, como les decía, muy contentos y muy agradecidos a ustedes, allí a la casa de Dios, del Padre, la casa de Dios el Padre. Por el apoyo, por el sostenimiento, por la colaboración, por todo, por sus oraciones, y por ese corazón hermoso misionero que hay en todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sebastián. Antes de orar, para que me digas, oramos por problemas de mudez también, porque no la ¿De escuchamos mudez? A Juli. a Juli. Por lo menos. No, comparto lo que recién decía Hugo, de que si bien no se trata de cantidad de personas y de números, el hecho de que se sumen, eso habla de que Dios está obrando en los corazones, ¿no? Que si bien lo importante es la calidad del crecimiento, pero también la cantidad también es importante, porque eso quiere decir que Dios está obrando, que aquellos que han de ser salvos se van añadiendo, y eso nos habla también, ¿no? No solamente nosotros procuramos la calidad, que ellos realmente se aferren a Cristo y que Él es el dueño de sus vidas, pero a nosotros como siervos, también la cantidad nos hace ruido, porque decimos, bueno, Dios está trabajando en los corazones, hay cada vez más compromiso de querer buscar la palabra de Dios, entonces también es importante la cantidad. Y bueno, y yo particularmente quiero compartirles que nosotros, de la congregación en la cual veníamos, no se hablaba tanto de misiones, si bien sabíamos lo que eran las misiones y todo eso, pero algo que nosotros cuando llegamos a los antiguos y conocimos a Hugo y Noemí, nos impartieron ese corazón misionero, y eso yo les quiero agradecer, porque la verdad que nos inspira. Bueno, hoy poder conocer a Walter y Elisa, escuchar lo que Dios está haciendo allá también, la verdad que nos inspira, algo que por ahí en nuestra congregación no se trataba tanto, no se hablaba tan abiertamente, o por ahí era muy, muy escaso lo que se decía, y que nosotros cuando llegamos acá y ver todo esto, de esto que hacen la iglesia de Ushuaia, con los misioneros, la verdad que a nosotros personalmente nos impactó, y es algo que lo absorbimos también y lo implementamos también, o sea, empezamos a orar, sembramos en misioneros también, así que la verdad que a nosotros agradecer, si yo tengo que agradecer esto de haber impartido en nosotros este corazón misionero. Es algo que se lo agradezco a Noemí y a Hugo, que nos enseñaron esta parte que si bien la conocíamos, pero ellos nos dieron la vuelta de rosca para que nosotros también tengamos ese corazón misionero de esto, ¿no? Esto tan lindo que se genera. La verdad que gracias. Y gracias a cada uno de ustedes, porque también sabemos que están orando por los antiguos, sabemos que están sembrando los antiguos, y la verdad que es hermoso lo que Dios está provocando. Si bien somos todos en distintos lugares, pero somos uno, y todos estamos preparando esto de que no podemos decir que la venida de Cristo ya está casi cerca, ¿no? Las señales se están viendo, las señales se están cumpliendo, y nosotros como parte de la iglesia estamos preparando eso, ¿no? Y que mi oración siempre es, Señor, hacenos una iglesia madura, que estemos preparadas y aptas para recibirte, ¿no? Para recibir ese día tan glorioso donde nos vamos a encontrar con Él. Yo creo que todos, en cada uno de los lugares donde estamos, podemos ver eso, ¿no? Que está pronta su venida, y que como iglesia unirnos para que podamos alcanzar cada día más lo que el Señor tiene, ¿no? Que ya viene pronto. Amén. Bueno, gracias. Sebastián, Dieta, muchas gracias por poder compartir en esta tarde tan linda esto que no sé, las últimas noticias, cómo han ido progresando también en el tema de allí del salón, el haber puesto el gas, el ya tener paredes revocadas, el también tener casi prácticamente todos los cerámicos comprados para poner el piso, son seguramente desafíos hermosos y lindos que el Señor ha ido poniendo y les ha bendecido con eso. Gracias, gracias. Bien. Padre, queremos también ponerlos a ellos delante de tu presencia. Ellos, Señor, también necesitan de las oraciones nuestras como nosotros las de ellos. Señor, los ponemos así delante de tu presencia. Oramos por ellos
bendecimos sus vidas y realmente, Señor, que lo que ellos están haciendo, Señor, sea multiplicado, sigan avanzando, creciendo, Señor, y aumentando también, Señor, haciendo crecer el reino tuyo en ese lugar donde tú les has puesto. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien. Ahora queremos presentar también a alguien ya conocido como es el pastor Hugo Espósito. Y ella había estado aquí hace un par de años también y en medio de una conferencia misionera también, y ahora hemos vuelto a invitarlo porque sabemos del valor que tiene él, sabemos que ama y que está tremendamente involucrado en las misiones. Así que, Hugo, quisiera presentarte y dejarte ahora para que puedas desarrollar el taller en esta tarde. Es una bendición poder contar con vos. El pastor Hugo Espósito es pastor en la ciudad de Buenos Aires, más concretamente en la Iglesia Bautista de Caballito. Ahí está llevando adelante su pastorado, un hombre que ha sido influenciado por las misiones, y él es un motivador, un influenciador también de las misiones. Y hoy seguramente va a traer algo más que bueno para la iglesia aquí en Ushuaia. Hugo, te damos a vos entonces ese lugar. Muchas gracias. No pude saludar a todos porque algunos estaba muteado el micrófono antes, pero buenas noches a todos. Mañana también nos vamos a ver. Y vamos a ir directamente, abrimos la palabra de Dios para leer uno o dos textos en Génesis capítulo 12. Y aprovechamos los minutos que tenemos por delante. Allí cuando Dios llama a Abraham, en Génesis 12, del 1 al 3, dice así: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quisiera estar pensando justamente en este taller en todas las familias de la tierra. Recién, bueno, me dejó casi la pelota picando la hermana Julieta con las palabras finales. Enseguida vamos a entroncar con lo que ella estaba diciendo. Y también fue muy, muy lindo, primero ver en la pantalla de la computadora tantos hermanos queridos de la iglesia que tiene un corazón misionero, la iglesia en Ushuaia, obviamente verlo a Hugo, a Noemí, ver a los obreros que hablaron, los que están aquí en Argentina, pero trabajando en Jordania, los que están en Potosí, y también obviamente los obreros en los antiguos. Y recuerdo los momentos en que se oraba, y especialmente Hugo estaba tan ocupado y preocupado por conseguir obreros, que sabemos que no es fácil. Por eso el Señor dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero aquí al Señor le da una promesa a Abraham, 2000 años antes de Cristo, en números redondos, y esa promesa tiene cumplimientos a lo largo de la historia. El primer cumplimiento se cumplió en la vida de Abraham en forma parcial, en el tiempo de su vida. Luego hay un cumplimiento intermedio que se cumple en la vida, en el ministerio de Jesucristo, y podríamos decir en el año cero de la historia, no es así, entre el año 28 y 29 de la era cristiana. Y por último, hay un cumplimiento final al final de los tiempos, valga la redundancia, porque dice, y serán benditas en ti. Ese todas lleva el cumplimiento hacia el final. Y el pueblo de Dios fue creado para participar del propósito de Dios. No solamente los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, sino en realidad el Israel de Dios, que hoy somos, o está compuesto por todos los que hemos creído de todas las familias de la tierra, que han creído. Todavía no han creído todas las familias de la tierra,
pero han creído muchas. Y entonces, antes de avanzar, voy a Mateo 24:14, que ahora sí entroncamos con lo que decía Julieta. Y Mateo 24:14, en el Apocalipsis de Jesús, capítulos 24 y 25 de Mateo, pero el texto 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este evangelio será predicado a todo el mundo y agrega para testimonio a todas las naciones. La palabra que se traduce en nuestras versiones como naciones no son los países, con la bandera de Argentina, la bandera de Jordania, la bandera de México, sino que son las etnias. ¿Cuántas etnias hay? Es todo un tema, porque hay distintas maneras de clasificar los grupos, pero hay varias etnias. Algunos dicen que son 16.000, otros 24.000. Y a veces cuando se va al campo y los obreros llegan al campo, se dan cuenta de que hay que dividir un poco más y entonces aparecen y se van descubriendo algunas más. Lo cierto es que en números redondos, aproximadamente nos falta todavía llegar a unas 10.000 grupos, 10.000 etnias, 10.000 pueblos, 10.000 familias, 10.000 clanes, como ustedes quieran llamarlos, a pesar de que se ha hecho mucho. ¿Cómo fue esto del cumplimiento final? ¿Cómo se fue avanzando desde que Jesucristo realizó su ministerio público y la obra de redención en la cruz, resucitó, se presentó con pruebas indubitables durante 40 días, ascendió a los cielos, obviamente prometió que iba a volver, hasta ahora? Bueno, siempre el reino de Dios avanzó. En algunos momentos de la historia parece un poco más rápido y en otro un poquito más lento. Pero siempre se avanzó. Tal es así que en los primeros 400 años, el Imperio Romano, estoy hablando de números redondos para marcar etapas, fue conquistado por el Evangelio. En los segundos 400 años, hasta el año 800, fueron ganados los bárbaros. ¿Se acuerdan los que estaban fuera del Imperio Romano? Del año 800 al 1200 fueron ganados unos que eran terribles, unos sanguinarios que se llamaron vikingos. Y ellos fueron ganados, era imposible prácticamente, sin embargo sería largo relatarlo ahora, pero fueron ganados por el Evangelio. Luego, en los 400 años que seguían, fueron ganados otros grupos y entra, algunos autores lo ponen con signo de interrogación, otra etapa de la historia, donde tienen mucha influencia los misioneros de la Iglesia Católica. Y finalmente, en los años que van del año 1600 al 2000, para ir tomando todos periodos de 400 años, el Evangelio llega a los confines de la tierra. Ahora, ¿dónde aparecemos nosotros? ¿Dónde aparecen nuestras iglesias? ¿Dónde aparecen nuestros movimientos evangélicos? Aparecen hace 200 años. En números redondos. ¿Por qué aparecen hace 200 años? Porque tomamos como punto de partida a Guillermo Carey. A pesar de que los moravos, unos 60 años atrás, 65 años atrás, habían hecho un trabajo fantástico. Pero sin embargo, allí comienza el avance de las misiones de nuestras iglesias cristianas evangélicas. Decae un poco todo el movimiento misionero católico en el mundo y avanza el movimiento misionero protestante. Ahora, aparece Carey, pasan aproximadamente unos 70 años y aparece otro gran hombre que marca otro hito tremendo en las misiones en el mundo, que fue Hudson Taylor. ¿Por qué mencionamos a ellos dos y no mencionamos a tantos otros grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que los hubo? Carey porque fue el primero. Carey fue aquel que vio más allá, fue un adelantado a su época. Dios lo usó. Y ese hombre que no tenía mucho poder, ese hombre que necesitaba de la iglesia y de los pastores y de los demás hermanos para que sostuvieran las sogas para que lo enviaran, captó algo porque él estaba interesado, el Espíritu de Dios trabajó con él, lo interesó más y él no se quedó con eso, él fue proactivo. Y la iglesia de Ushuaia tiene mucho de esto.
porque es una iglesia proactiva en la obra misionera, pero lo que Dios quiere es que siga siendo más proactiva, que no se quede. Entonces, cuando Carey y todos los que lo fueron siguiendo así en los años inmediatos empiezan a salir, todas esas misiones que salen de Europa, del norte de Europa, van a las costas, se acercan porque iban en barcos. Y el Evangelio empieza a entrar en la India, empieza a entrar en diferentes lugares, en la China. Pero cuando pasan 70 años y avanza Hudson Taylor, las misiones ya no se quedan en las costas, sino que van al interior de los continentes. Justamente Taylor fue el que fundó la misión al interior de la China. Cuando los misioneros empezaron a ir hacia adentro, se dieron cuenta de que el panorama, de que la necesidad era mucho más grande de lo que ellos habían colectado en las costas, porque estaba lleno de gente también. Lo que pasa es que a medida que los obreros iban más adentro, también se metían en territorios más peligrosos. Eran peligrosos para sus vidas, para las vidas de sus esposas, de sus hijos y de sus familias. Y pasan aproximadamente otros 70 años, en números redondos un poquito menos, y aparece algo que es lo que nosotros estamos hoy amasando en la obra misionera mundial, pero que a veces no somos conscientes de cómo surgió todo esto, a pesar de que está en la Biblia y lo acabo de leer en Mateo 24:14. Y es el concepto de las etnias. Ahí aparecen tres grandes hombres de Dios. Uno fue Cameron Townsend, y si ustedes se acuerdan de Wycliffe, de esta organización tan grande en el mundo que tiene que ver con la preparación de obreros para la traducción de las escrituras en todas las lenguas, un ministerio misionero, creo que es la agencia misionera más grande del mundo, junto con otra en este momento. ¿Por qué? Porque ellos se ocupan de buscar quienes no tienen traducción, de buscar personas que hagan la investigación lingüística, que detecten cómo son los sonidos, los fonemas, se haga el primer diccionario y se puedan empezar a traducir lenguas que son no habladas, hay que hacer el primer diccionario y hay que hacer la primera gramática. Y entonces, recién ahí pueden empezar a traducir una parte del Evangelio para llegar a esos lugares, a esas personas. Resulta que este Cameron Townsend se había ido de misionero a un país de América Central. Y entonces, como suele Dios hacer, yo por eso estaba escuchando, cuando empecé a escuchar a Walter y a Elisa, hice una oración silenciosa. Y dije, Señor, hablame. Porque como ellos están en contacto directo con la gente en el campo, en Jordania, las personas sin Cristo, pero que están en el ámbito de influencia de los misioneros, son usadas por Dios para hablarle a los misioneros, y cuando ellos vienen y nos cuentan a nosotros, nos hablan a nosotros. Y Dios habló así en la historia. Por eso una iglesia que es proactiva y que tiene el corazón en las misiones tiene una ventaja comparativa, muchas ventajas comparativas, pero una ventaja comparativa con otra iglesia que no tiene el corazón en las misiones, porque está tocando con la mano a través de los obreros lo que Dios está haciendo. ¿Qué le dijo un buen señor a Cameron Townsend? Un tipo de una tribu, porque él estaba como misionero en un contexto tribal. Le dice, dígame una cosa, no se lo dijo así, pero yo que soy medio porteño se lo digo así. Dígame una cosa, ¿cómo puede ser que el Dios de ustedes o el Dios tuyo o suyo es tan grande y no sabe hablar mi lengua? Y al tipo lo mató. Es como si le hubieran dado un gancho de izquierda, lo mató, lo dejó knockout. Y Dios lo usó al tipo ese que le dijo 2 o 3 palabras, empezó a trabajar, y Cameron Townsend fue nada más ni nada menos que el fundador de Wycliffe. Y hoy también tiene dos salas de ministerio, el ILB, que es el Instituto Lingüístico de Verano, las organizaciones más formidables para el tema del trabajo de la traducción de la palabra de Dios, no solo en el mundo hoy, en la historia del mundo. Un misionero que fue tocado, que no era este no era Eugene Nida, no sé si escucharon, ¿no? Ese tipo se habla como 100 idiomas. Este era un misionero que fue a trabajar con una tribu y aprender ese idioma, como tantos otros misioneros. Podríamos decir, este era del pelotón de los misioneros. Sin embargo, Dios lo tocó a través de un nativo y lo usó. Entonces, él
avanza con todo eso. Después viene otro señor, que fue un gran misionólogo, que se llamó Donald McGravan, y el tipo agarró, fíjense que desde Mateo 24:14 pasó la historia y nunca se hizo énfasis en la obra misionera. No lo hizo ni Carey, ni Hudson, ni los misioneros católicos, que tuvieron misioneros muy buenos, no hicieron énfasis. Ellos iban a los lugares, iban. Pero este tipo empezó a zagrapar el calimestrol. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Después mañana les explico. El tipo empezó a carburar y dijo, no, acá hay un tema. Un momentito, esto no es tan sencillo. Esto no es cuestión de decir vamos a todo el mundo, no. Cada pueblo tiene, el hermano Walter hoy hablaba de la cultura. Cada cultura, cada cosmovisión. ¿Cuánta preparación tiene que tener? Uno no se da cuenta. Una persona que trabaja en un campo misionero, por ejemplo, como el que está en Jordania, 10 años, aprende tanto y tiene que tener un bagaje, ya va llevando cosas y sigue aprendiendo cosas. Obviamente que no lo hace por dinero, porque si lo hiciera por dinero, evidentemente habría que pagarle mucho más. ¿Por qué? Porque necesita una cantidad de preparación que no es sencillo. Eso hay que esforzarse. Hay que estudiar, hay que leer, hay que prestar atención, hay que estar atento a la voz del Espíritu Santo y a la gente con la cual servimos. Ahora, ¿cómo quedamos hoy? Aparece otro grande y ya entro y voy hacia el final para rematar todo esto. Aparece otro gran hombre de Dios que se llamó Ralph Winter, que captó lo de Cameron con respecto a la traducción a las lenguas de todos los pueblos, de todas las etnias, pero agarró el tema de las etnias de McGravan. Y el tipo fusionó todo eso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque este se murió hace poco, y para nosotros Carey es lo más grande que hay. Para colmo, Carey fue bautista, así que imagínate, nosotros estamos enloquecidos. Y después Hudson Taylor, y ahora, pero este fue tan grande como los otros dos. Tan grande porque Dios lo usó, ¿no es cierto? Y entonces es donde se empieza a desarrollar el tema de la preparación y de la misionología moderna con el estudio de todas las etnias. Primero hubo que saber cuántas etnias había y después empezar a estudiar etnia por etnia. Saber si las etnias eran alcanzadas o no alcanzadas, cuáles eran las alcanzadas y cuál es la tarea pendiente, es decir, las no alcanzadas. Se fue trabajando y a partir de la década del 70, 1970 en adelante, hubo un crecimiento impresionante, especialmente en los Estados Unidos. También participaron algunos europeos, pero especialmente en los Estados Unidos, ahí en la zona de California, de la costa donde está California. Ahora, finalmente quedaron estipuladas las etnias que estaban evangelizadas y que podían seguir solas, que ya no necesitaban tener obreros, que el evangelio había aprendido, las etnias que fueron evangelizadas pero que el evangelio no había aprendido y necesitaban que los obreros estuvieran, y las etnias que nunca habían recibido un obrero, es decir, no habían sido evangelizadas, no habían sido alcanzadas. Luego yo voy a mostrar una serie de diapositivas donde vamos a ver algún cuadrito, alguna cosita que nos va a ilustrar. Ahora, ¿cuál es el drama hoy? El drama era peor hace 20 años atrás o 30 años atrás, pero de todas maneras, aunque mejoró un poco, no mejoró todo lo que tendría que haber mejorado. Hoy nosotros estamos parados en el mundo occidental, ¿no? Estamos en la Argentina, somos parte del mundo occidental. Básicamente, dentro del mundo occidental están los alcanzados. Porcentaje más, porcentaje menos. Miren, cuando habló Walter, yo agarré mi celular, que tengo la aplicación del proyecto Josué, y busqué, lo anoté mientras ellos hablaban, y yo me busqué en el proyecto Josué todos los datos de Jordania como país. No me metí en la seña porque no me daba el tiempo. Cuando habló Hugo y Sara, me metí en México y lo dejé acá porque no hacía tiempo a copiar y lo tengo acá. Y entonces digo, wow, me viene al pelo esto. ¿Por qué? Porque justamente México es prototípico, está cerca de Estados Unidos, países muy evangelizados. No quiere decir que no tienen gente que no se tienen que convertir, no quiere decir que son todos creyentes, eso no quiere decir. Y por ahí, los creyentes que hay,
que son, por ahí son todos fenómenos, son unos tipos bárbaros y por ahí son unos duraznos para el tema de las misiones impresionantes, o sea que hay que trabajar. Pero por otro lado, cuando miro lo de México y miro lo de Jordania, digo, qué contraste impresionante. Porque Jordania tiene 10.122.000 habitantes. El 93,2% es no alcanzado. En cambio, en México, el 0,1% de la población es no alcanzada. No quiere decir que son todos creyentes, pero quiere decir que las personas que están en países como la Argentina, como Chile, Paraguay, México, Estados Unidos, lo que sea, tienen, si quieren saber de Jesús, tienen Biblias a rolete, tienen iglesias a rolete, le pueden preguntar, tienen creyentes que pasan todos los días por la calle, vecinos, familiares, tienen acceso al Evangelio. En cambio, hay otros, como por ejemplo Jordania y otros tantos países, que no tienen acceso al Evangelio. ¿Cómo están entonces los obreros? Porque si ahora vemos, ¿dónde están los países que tienen más etnias que no están alcanzadas? Están metidos dentro de la famosa ventana 1040 que ustedes deben conocer, pero resulta de que ahora viene la otra pregunta. Bueno, si la mayoría de los alcanzados están en el mundo occidental, ¿dónde está la fuerza misionera? Cada 100 misioneros que hay en el mundo, ahora estoy sumando los misioneros de todo el mundo, no los misioneros de Occidente, todos los misioneros evangélicos de todo el mundo, de Asia, de África, de Oceanía, de Europa, de América del Norte y de toda América Latina. El 90% de los obreros están en el mundo alcanzado y el 10% de la fuerza misionera mundial está entre los no alcanzados. Mejoramos, porque hace 30 años era el 99% estaba entre los alcanzados y el 1% entre los no alcanzados. Y alguno dirá, pero pastor, usted no dice todo esto, ¿y ahora qué hacemos? Es que justamente hay que ser proactivo, porque si nosotros nos quedamos dormidos estamos en el horno total. Porque ¿cómo hacemos para cambiar las cosas? Bien, un concepto más, y entro con las diapositivas, o con el Power. Mi hijo me reta, el que tengo, el más chico de 17, papá, no diga diapositiva, eso más viejo, me dice, no digas, así que por favor, me están grabando, después borralo eso, Coqui. Igual mi hijo no me está escuchando, me salve ahora. Vieron que el texto que leímos de Mateo dice, y será predicado este evangelio del reino. Será predicado este evangelio del reino. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Venga tu reino. Y de paso esto nos sirve para animarnos. Y a algunos dicen, no, venga tu reino, no, debe ser que esto, si yo oro que venga tu reino, debe ser que mejor, no, el Señor me lleva y ya estoy en el reino. Otros dicen, no, venga tu reino es cuando el Señor vuelva en gloria, entonces va a instaurar su reino de forma total, perfecta. Pero en realidad lo que dice el Padre Nuestro no es ninguna de estas dos cosas. Es verdad que el Señor va a venir a instaurar su reino. Pero cuando dice venga tu reino, es ahora. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Walter, pero también puedo poner el ejemplo de Sebastián y el ejemplo de Sara y de Hugo, no importa. También el ejemplo de Hugo y de los mullones en Ushuaia. ¿Por qué? Cuando se llega a una etnia no alcanzada, a un lugar donde puede ser que el Evangelio esté, pero también hay lugares en México y en Centroamérica y en la Argentina. ¿Vieron cómo estamos viviendo? El Evangelio no impactó todavía en la Argentina. Hoy teníamos miles de hermanos ahí en la plaza por el tema del aborto, de la Plaza de los Dos Congresos, pero el Evangelio todavía no impactó. Nos falta algo. Parece que somos más, las estadísticas suben el número, pero la corrupción está por las nubes, la delincuencia, la violencia, la degradación social. Fíjense que si vida o no vida, olvídense de eso. No. Todos son indicadores de luces rojas prendidas en el tablero y negativos. ¿Qué sucede? En todos lados es así cuando hay una iglesia.
o un grupo de iglesias en un lugar de una ciudad, o de una ciudad como las occidentales, supónganse, o de un pueblo, de una ciudad en un país asiático, en Medio Oriente, o en una etnia, o en un grupo tribal, y el Evangelio empieza a cambiar las vidas y a transformar. Alguien habló de familias, y yo no me acuerdo si fue Elisa, no me acuerdo, pero el Evangelio se mueve muy rápido entre las familias, especialmente ahí en el Medio Oriente, en Asia, en África, se mueve muy rápido. Y en nuestro contexto también, cuando se convierten en las familias enteras, el núcleo familiar, y después invitan a la familia de ella y a la familia de él. Y entonces el Evangelio empieza a crecer en forma rápida. El reino de Dios, si bien no puede instaurarse en forma total en todo el planeta, ni en forma, vamos a decir, perfecta o total, sin embargo, en esas regiones, el reino de Dios se expande e ilumina, y la gloria del Señor llena esos lugares y transforma las vidas. Será predicado este evangelio del reino. Entonces, cuando un misionero está, que a veces, viste que al principio a veces las cosas te salen peor de lo que uno imagina, porque uno cree que pone primero a fondo y sale arando, y a todos nos pasa en los ministerios que tenemos que aprender, que hay cosas que no son tan así. Y uno a veces derrama lágrimas, bueno, es para agregar la frase, venga tu reino, que tu evangelio, Señor, transforme las vidas. Bien, el tiempo se me va, entonces creo que me habilitó Coqui para poder pasar unas diapositivas. Perdón. Ahí lo borro. Gracias. ¿Qué haría sin vos, Coqui? Bien, yo quiero pasarles un power como ejemplo de una etnia con la cual estoy empezando una investigación y estoy trabajando. Es una etnia no alcanzada. No me adelanto ahora porque está toda la información en las diapositivas. La etnia es una etnia que está en China y se llama Bunu. ¿Por qué sé que se lee así? Porque lo escuché que se pronuncia así. Bunu. ¿No? Aquí tienen una persona de la etnia para ver la vestimenta. Aquí aparece otra persona de la etnia, una etnia no alcanzada de China. Los Bunu viven en las provincias chinas de Guangxi y Yunnan, o Hunan. Son provincias que no son costeras, están en el sudeste de China. Ahora vamos a ver otra diapositiva. Allí está esta etnia, no está dispersada por todo China. Si ustedes ven el cuadrado, esto es China, toda la parte de China continental, y aquí donde está el cuadradito rojo, está marcando el territorio, todo esto que ustedes ven acá abajo, donde están los Bunu. Pero resulta que los Bunu, miren cómo se empiezan a complicar las cosas. Hay que ser proactivo, ¿no? Esta etnia no conoce a Jesucristo, y yo me he propuesto personalmente, y ya lo metí en la iglesia, ahora se los muestro a ustedes, y quiero involucrar gente en una primera fase de oración, porque nosotros tenemos misioneros también en el norte de África, misioneros dentro del país. Hugo y su esposa saben muy bien, Noemí, y otros hermanos también. Pero yo quisiera que la iglesia... ¿por qué tenemos esos campos? En algunos nacionales fuimos proactivos, dijimos hay que abrir una obra acá, pero en otros abrimos la obra porque teníamos los obreros. Y entonces avanzamos. Pero queremos seguir, primero que no habíamos estado en Asia, pero al margen de eso, ser proactivos. Sabemos que tal vez nosotros no vamos a abrir la obra entre esta etnia, pero vamos a hacer por lo menos de aquellos, tal vez estén orando en otra parte del mundo, no lo sabemos, porque acá se necesita orar, se necesita investigar, se necesita que Dios levante obreros para la primera fase de la investigación, y se necesita hacer un trabajo que tal vez lleve 15, 20, 25 años y el Señor no viene antes. No lo sabemos. Pero hay una característica interesante. ¿Ven que aquí hay como unas islas verdes? Aquí está la frontera provincial, por eso se mencionan las dos, la de Yunnan o Hunan y la de Guangxi. Es porque están diseminados. Estos están diseminados. Ya se empezó a complicar el tema. Aquí se ven las provincias de China,
Esto fue tomado de una publicación del Servicio Intercultural Argentino-Chino, Intercultural Económico, y ahí se ve la provincia donde la mayoría de los Bunu están. Ven que no es costera, pero si ustedes toman el centro de esta provincia hasta Hong Kong, que más o menos es una diagonal así, hay 650 kilómetros. Ahí está marcado Yunnan, y aquí tienen Hong Kong. En el pasado experimentaron una persecución generalizada, estamos viendo algo de historia, que obligó a migrar desde el norte hacia el sur a esta tribu. Los chinos de la etnia Han, que es la tribu más grande la etnia más grande de China, se apoderaron de sus tierras y masacraron pueblos enteros. Y te dice, ¿y esto para qué le sirve? Nos sirve porque uno ora al Señor y sabemos que este pueblo fue un pueblo sufrido. No tenían poder para contrarrestar militarmente a los Han y se tuvieron que correr. O sea que vienen, como tantos otros pueblos de la tierra, con un historial de sufrimiento. Bien, sigamos. Hoy las mujeres Bunu tienen una gran influencia en la dinámica familiar. Los hombres deben someterse a sus esposas. Yo me elegí esta etnia porque tengo todas las mujeres de la iglesia conmigo. Con esto. No saben cómo están, ¿no? Esperemos que no pase a mayores, pero es una característica de esta etnia. Fíjense, estamos en pleno siglo XXI, pero es una sociedad, digamos, de tipo matriarcal, si uno quiere. Solo hay 432.000 personas Bunu, es decir, la población son 432.000 en todos estos sectores verdes, pero dentro de ese número hay 11 grupos lingüísticos distintos. Esto y la lejanía de sus aldeas, entre una islita verde y la otra, hacen que sea difícil darles prioridad para el alcance misional y la traducción de la Biblia. Por eso todavía no hay misioneros allí, porque es bastante difícil misionar en este grupo. Sin embargo, hay una presentación animada del Evangelio de 7 minutos. Es una misión que es open, en inglés que abre las puertas. Es lo único que hay. No está la película Jesús y no hay traducción de la Biblia. O sea, no está la película Jesús en el idioma de ellos. Estas historias bíblicas comienzan desde Adán, Eva, Noé, hasta Milagros de Jesús y su muerte en la cruz. Los Bunu, ¿qué creen los Bunu? Creen en un creador. También tienen una historia sobre una gran inundación que destruyó la tierra. Ellos la Biblia no la conocen, pero ya hay una pequeña investigación que marca esto. Oremos entonces para que podamos enviar misioneros a contarle a los Bunu sobre el Dios creador, que tuvo una relación especial con Adán y Eva, que salvó a la familia de Noé, que finalmente envió a su hijo Jesús, protagonista de la gran historia que trajo salvación a todos los que quieren aceptarlo. Oremos por un movimiento del Espíritu Santo entre los Bunu en la década de 2020, es decir, del 2020 al 2029 o 2030. ¿Por qué un movimiento del Espíritu Santo? Hoy se dijo algo con respecto a los sueños aquí. Hay diferentes maneras de llevar el Evangelio a las etnias. Y Dios usa esas diferentes formas. Pero sucede que a veces van obreros, no tienen fruto y se van, como pasó con un matrimonio inglés en el norte de África, en Argelia, que trabajaron con los kabiles. Trabajaron varios años, no hubo resultado y muy derrotados, este misionero inglés con su esposa tomaron la valija y se volvieron. Pasaron unos años y se tienen noticias, y algunos fueron e investigaron, 15.000 kabiles habían entregado su vida a Jesucristo. Hubo un mover del Espíritu Santo. Y lo que Dios está haciendo, como bien hoy dijo la esposa de Elisa, es que en esta cultura oriental Dios se manifiesta, se sigue manifestando con los sueños como lo hacía en la época del Antiguo Testamento. Pero lo interesante es que el Señor hasta se le presenta en sueños, directamente Jesús se les presenta en sueños, pero Jesús no les predica el Evangelio. Jesús lo que hace es guiarlos para que vayan a buscar un cristiano. Escuché hace la semana esta que pasó una obrera
una obrera en el mundo islámico, que contaba de un muchacho, que ella no lo conoció, pero lo conoció otro obrero, otro misionero, amigo. Ese muchacho, que era un islámico de cerrado, tiene un accidente, un muchacho, y lo va a parar al hospital, y el muchacho, médicamente hablando, llegó a estar muerto, lo tuvieron que aplicar electroshock, ¿no es cierto? Y resucitar, tuvieron que hacer una resucitación. Cuando el muchacho más o menos cobra su sentido, estaba toda la familia islámica, les dice a los familiares que por favor busquen un cristiano y se lo traigan. Lo que pasa es que estaba en un contexto donde había algún cristiano, muy pocos, y los que había eran secretos, porque si no les cortaban la cabeza. Se lo digo así rápidamente. Finalmente encuentran a uno. Para eso tuvieron que empezar a investigar, a hacer un trabajo. Lo traen arrastrándolo, imagínense, ¿no? Y entonces lo llevan a la habitación del hospital y él le pide a la familia, a todos islámicos, que se vayan afuera y que lo dejen solo. Y el que está en el hospital le dice, te hice traer porque quiero que me hables de Jesús. Y el otro está muerto de miedo y dice, este me está grabando y después me matan. Y le dice, ¿y por qué querés que yo te hable de Jesús? Dice, porque yo estuve muerto, dice, y lo vi, y tuve no un sueño, sino una visión de Jesús, pero yo no sé nada de él. Y entonces entendí que lo que tenía que hacer era buscar un cristiano. Este hombre le habla de Jesucristo y se convierte. Y no solamente se convierte él al tiempo, como se convierten en bloque, en familias, se convirtió toda la familia. Yo no sé cómo va a ser con los unos, pero hay mover del Espíritu de Dios, suceden cosas. Hay otros casos más donde el Espíritu trabaja dentro de pueblos y de etnias que no tienen misioneros. Ellos llaman movimientos internos dentro de las misiones, cristianos internos, que conocen a Jesucristo, ya sea porque escuchan un programa de radio, un estudio bíblico a distancia, dentro de territorios donde está prohibido predicar la palabra, y el Espíritu se mueve. Y después buscan un cristiano y le remachan, digamos, el tema, llevándolos a Jesucristo. Terminamos entonces. Oremos para que al escuchar la palabra de Dios se produzca un profundo arrepentimiento en la etnia Bunu. Y aquí los datos, ya mencioné, la población 439.432.000, donde está la ubicación, el lenguaje. Se cree, no se sabe bien, que puede haber hasta 100 cristianos por ahí cerca, pero no se sabe dónde están. Y si están solos y muy probablemente en forma secreta. Bien, estos son datos rápidos de una etnia no alcanzada, que lo que hacen es ejemplificar y simbolizar lo que nos queda por delante para terminar la tarea. Ahora, alguno dice, ¿qué puede hacer la iglesia de Ushuaia? ¿Qué puede hacer la iglesia de Caballito? Mucho podemos hacer. Tenemos que ser proactivos. Busquemos un lugar. Hagamos una pequeña investigación. Tienen todos los datos en los celulares. Bajan las aplicaciones del Proyecto Josué o del IMB, que es la International Mission Board. Tiene otra página, una aplicación impresionante. Son las dos que tienen más datos. Tienen los datos de todas las etnias de la Tierra. Esto, cuando yo trabajaba en la agencia misionera, había que pedir que alguno te trajera el libro de Estados Unidos, que era así 7 centímetros de ancho, que lo comprara en inglés y después se te vencía a los 2 o 3 años porque se iba obviamente saliendo la versión nueva. Hoy está actualizado online y lo pueden bajar en el celular. Oremos al Señor, se está yendo el tiempo y ustedes han sido tan amables que han estado casi 2 horas escuchando con tanta atención y recibiendo tanta riqueza espiritual de los que me han antecedido. Oremos al Señor para que este Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones. Nosotros nos tocará un granito de arena. Hagamos ese granito de arena. ¿Quién les dice que el matrimonio que va a trabajar, o uno de los matrimonios del equipo para esta etnia, van a ser de Ushuaia? ¿Quién dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Y ya sabemos, nosotros ya sabemos que no es cuestión de plata, acá no es cuestión de plata, es cuestión del corazón, es cuestión de decisión, es cuestión de él. Oramos. Señor, toma esta información y úsala en nuestros corazones. Señor, la misión continúa. Aún en medio de un mundo convulsionado, tu palabra sigue creciendo, tu reino sigue avanzando, muchos se siguen convirtiendo. Pero esta noche te pedimos que levantes más obreros, que envíes más obreros a los lugares donde hay mucha necesidad y que nos ayudes a trabajar, a orar denodadamente, a investigar para empezar a ponernos a disposición tuya para que esta etnia y para que tantas otras te conozcan, te adoren, te den honra y gloria como el Señor que cambió y transformó sus vidas. Bendice a la querida iglesia en Ushuaia, bendice a Hugo, bendice a Noemí, bendice a cada uno de los queridos hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Hugo. Qué gusto. La verdad que me sorprendiste con esta información y con esto que nos tiraste. Pero sí, como no tomar este gran motivo de oración y dejarlo ahí. Muchísimas gracias. Queridos hermanos, bueno, habíamos dicho si hubiese alguna pregunta, pero creo que es tiempo de irnos a nuestras casas. No antes darte... Estamos en nuestras casas. Todavía uno no se acostumbra. No nos podemos ir sin antes hacer la invitación, repetir nuestra invitación para el día de mañana. Mañana vamos a tener un cierre y ese cierre va a ser, como decimos, a toda orquesta. Va a estar nuevamente Pastor Espósito acompañándonos y mañana a las 11 es nuestra cita entonces para encontrarnos, para disfrutar este tiempo. Vamos a estar teniendo un tiempo de alabanzas al Señor y luego vamos a tener el mensaje central, donde el Pastor Espósito nos va a estar compartiendo la palabra y seguramente va a ser tan o más bueno que todavía lo que hoy pudiste compartir con nosotros. Muchísimas gracias a todos. El Señor les bendiga, que puedan descansar bien, y mañana nos encontramos a partir de las 11 de la mañana. Una de las cosas importantes también que mañana vamos a estar largando va a ser